Bienvenidos a su canal de gerencia de proyectos, un canal para gerentes y gestores de proyectos. El día de hoy veremos qué es ciclo de vida de los proyectos. Espero les guste y agradezco un comentario en la caja de comentarios. Contenido: veremos qué es ciclo de vida de un proyecto, qué es fase de ciclo de vida de un proyecto, veremos ejemplos de fases de ciclo de vida, ya sea genéricos o típicos, o ciclos de vida de proyectos de inversión o públicos. Veremos el comportamiento de los costos a través del tiempo y terminemos con aspectos generales tratados en estudios de perfectibilidad y factibilidad y su bibliografía. El ciclo de vida de un proyecto es una serie de fases que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su conclusión, y una fase es el conjunto de actividades del proyecto relacionadas de manera lógica que culmina con la finalización de uno o más entregables. Algunos atributos de las fases, hay muchos más, pero los más representativos son: debe tener un nombre, un número, una duración, unos requisitos de recursos y unos criterios de aprobación. Entonces, a grandes rasgos, vemos que el ciclo de vida es el conjunto de actividades o el paso a paso que expresa el desarrollo del proyecto, que va desde su inicio hasta su conclusión. El ciclo de vida de un proyecto genérico o típico tiene las siguientes fases. Primero, un inicio del proyecto, que consolida toda una documentación de estudios previos y una firma del acta de inicio, que le da el inicio formal al proyecto. Una organización y preparación del proyecto, que es la fase de planeación. Una ejecución del trabajo o implementación del proyecto. Y terminamos con la finalización del proyecto. Entonces, el ciclo de vida del proyecto genérico, siempre nos vamos a encontrar con este ciclo de vida, es inicio, organización y preparación, ejecución e implementación y finalización del proyecto. Para que vamos conociendo el PMI, cómo abarca el estudio del ciclo de vida de los proyectos, ha desarrollado 10 áreas de conocimiento. Las llama conocimiento porque debemos de conocer de las diferentes disciplinas, ya sea de las ciencias de la administración, de la ingeniería y de otras, para poder desarrollar los grupos de procesos que apoyan el ciclo de vida del proyecto. Los grupos de procesos no son las fases, estoy diciendo son los procesos que apoyan el desarrollo de las fases. Entonces, los procesos son de inicio, procesos de planificación, o sea, cómo voy a planificar, procesos de cómo voy a ejecutar el proyecto, procesos de cómo voy a monitorear y controlar el proyecto, y además cómo voy a gestionar los cambios que se den en el proyecto, y procesos de cierre, o sea, cómo voy a cerrar el proyecto. Si voy a registrar unas lecciones aprendidas, que es el conocimiento generado por todo el proyecto, o otras herramientas. Importante destacar estos rombos porque son los puntos de revisión de los criterios de aprobación del proyecto. O sea, si yo reviso y los criterios de aprobación dan aceptables, puedo pasar a la siguiente fase. Ahora, un ciclo de vida de un proyecto de inversión. Aquí estos proyectos nos vamos a encontrar mucho en la parte pública, también en la parte privada existen. Se desarrollan en 3. Primero, una fase de preinversión, fase de inversión y fase de operación. La fase de preinversión consolida el estudio de todas las alternativas de proyecto que tengo para suplir la necesidad. También consolida los estudios de prefactibilidad o el anteproyecto. También consolida un estudio de factibilidad o el anteproyecto definitivo. Y termina con una evaluación final y la decisión de invertir. Aquí se plantean unas medidas o unos indicadores que le sirven al inversionista para saber si invertir o no en los proyectos. En la fase de inversión, después de que se toma la decisión de invertir en la alternativa resultante de la anterior fase, pasamos a un ajuste del detalle de la programación del proyecto. Luego de esa planeación pasamos a la etapa de la construcción o la implementación del proyecto y terminamos con una etapa de la iniciación de actividades para saber si lo que ejecutamos es funcional y cumple con el propósito. Y por último es una fase operacional que
corresponde a la fase de cómo va a funcionar a través del tiempo después de que se entrega el proyecto, esa construcción o eso que desarrollamos. Ejemplo, un hospital. Cómo va a operar un hospital a través del tiempo después de construir. Vemos en estos gráficos, en estos tres gráficos, primero unas actividades de promoción de inversiones. Esto corresponde a actividades de negociación del equipo del proyecto. Vemos que estas actividades de negociación están mucho en la parte de los estudios de factibilidad y la evaluación final. El autor, que es Germán Arboleda, plantea que la gerencia de proyectos está en la fase de inversión, pero personalmente las habilidades de un gerente también entran en la preinversión y en la operación, ya que las actividades de negociación incluye componentes técnicos y además componentes y conocimientos blandos para poder desarrollar las estrategias y lograr que el inversionista financie el proyecto. En la programación para la ejecución de actividades complementarias, plantea el esfuerzo por cada una de las fases de las actividades en el proyecto. Vemos que la fase de preinversión es mucho menor en esfuerzo en relación con la fase de inversión. Vemos que es mucho más constante y mucho más alta que la preinversión. En los desembolsos por concepto de inversiones, vemos que en la preinversión es mucho menor los costos asociados que en la etapa de inversión, ya que después de que logramos que el inversionista financie, logramos un desembolso mayor para poder ejecutar. Estos costos más adelante vemos que cuando se acumulan a través del tiempo generan lo que llamamos en proyectos como curva S. El ciclo de vida de un proyecto típico visto desde la ley de la contratación pública en Colombia. Yo sé que este video de pronto lo van a ver personas de otros países, pero sirve para que las personas que estén trabajando en instituciones públicas logren adaptar el ciclo de vida de un proyecto genérico con el que siempre nos vamos a encontrar con la normativa actual en proyectos. Entonces vemos que el inicio, que corresponde a toda la elaboración de los estudios previos, coincide con la etapa precontractual en Colombia. La organización y preparación, la planeación y la implementación coincide con la etapa contractual. Y por último, la finalización y la entrega de satisfacción, y si lo requiere la institución una evaluación post, entonces coincide con la evaluación postcontractual. El comportamiento de los costos a través del tiempo, como vimos anteriormente, desde el inicio, la planeación, van creciendo los costos, el pico se genera en la ejecución del trabajo, en la implementación del proyecto, y baja en el cierre del proyecto. Cuando estos costos se acumulan en el tiempo, generan lo que llamamos la curva S. Vemos aquí una pequeña S en este proyecto. Este proyecto fue la construcción de una planta de producción de biche. Biche es una bebida alcohólica en Colombia. Este proyecto duró desde el 1 de enero del 2021, se planeó desde el 1 de enero del 2021 y termina en el mes 7, en el día 15 del 2022. Entonces vemos la relación que hay con el inicio y la planeación, los ajustes de la planeación. En la ejecución se generó la compra del equipo y la construcción como tal de la planta de producción, y los costos menores que se dieron en el cierre del proyecto, que fue el registro de lecciones aprendidas, tanto con la comunidad como con el equipo del proyecto, y ya la entrega de satisfacción. Y esto me generó la curva S. Como mencioné, en la etapa de preinversión se desarrollan estudios. Esos estudios se llaman prefactibilidad y factibilidad. La diferencia entre los dos es que la factibilidad va mucho más en detalle, es decir, que hace un estudio técnico mucho más real, y por lo tanto para hacer la evaluación financiera de un estudio de factibilidad es mucho más certero
y obviamente mucho más costoso para las organizaciones que lo desarrollan, pero se puede decir que si desarrollo un estudio de factibilidad con información y datos oficiales y fuentes primarias, puedo disminuir los riesgos y puedo aumentar la probabilidad de éxito en la ejecución de un proyecto. El estudio de prefactibilidad es un estudio que tiene en cuenta información secundaria, es un estudio no tanto en detalle como el de factibilidad y se complementa con supuestos, o sea, escenarios, hace suposiciones para poder completar los estudios. Entonces, de acuerdo a la capacidad de la organización que desarrolle la planeación de un proyecto, debe escoger hasta dónde ir, debe escoger su alcance. Si desarrolla estudios de tipo perfil o tipo prefactibilidad o factibilidad. Esto deben de hacer los respectivos análisis de saber el tamaño del proyecto. Si es muy complejo, es recomendable los estudios de factibilidad. Obviamente si la organización se lo permite el presupuesto, y si no, pues ir por estudios de prefactibilidad, teniendo en cuenta que los riesgos son mayores, el costo es menor, y en estudios de factibilidad pues no trabajamos tanto con supuestos sino con información primaria. Aumentan los costos y disminuyen los riesgos en la planeación. Algunos aspectos fundamentales de esos estudios son aspectos comerciales. Desarrollamos un estudio de mercado, hacemos uso de la investigación de mercados y de investigación cualitativa y cuantitativa para saber la demanda del mercado, si es un producto nuevo que vamos a sacar. También aspectos técnicos, miramos el tamaño del proyecto, si es pequeño, mediano o grande, macroproyectos. Localizamos el proyecto haciendo uso de herramientas de ingeniería. Aplicamos también la ingeniería del proyecto, toda la parte técnica. Además, desarrollamos cómo nos vamos a organizar para realizar el proyecto, o sea, toda la estructura orgánica del proyecto. Y además programamos la ejecución. En aspectos financieros nos podemos encontrar con inversiones en el proyecto, los costos de operación y la financiación, ya sea si va a ser financiación pública o privada, la financiación misma del proyecto. Hacemos proyecciones financieras a través del tiempo y estas proyecciones nos sirven para hacer la evaluación financiera usando la ingeniería económica, los indicadores como tasa interna de retorno, valor anual neto, valor presente neto, y estos indicadores le sirven al inversionista para saber si es viable y qué tan rentable es invertir en proyectos. También miramos aspectos económicos, sociales y ambientales, hacemos evaluaciones económicas y sociales para saber el impacto que va a tener el proyecto en la comunidad. También miramos la parte legal, porque lo legal es lo que me da los lineamientos para el desarrollo del proyecto. También miramos si el proyecto incide en el medio ambiente. Por último, agradecerles por escucharme. Esta es la bibliografía del PMI, el PMBOK, sexta edición, del libro Proyectos, Formulación, Evaluación y Control de Germán Arboleda. Este libro ganó Premio Nacional de Ingeniería de Oro Sánchez en Colombia. Y por último, la Ley 80 del 93, para hacer el símil del proyecto de ciclo de vida genérico con la parte de la contratación pública en Colombia. Agradezco sus comentarios en la caja de comentarios y nos vemos en otra ocasión.